Por favor, en esta oración que juntos le decimos al Señor así: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Estaba pensando el día de hoy, especialmente, que para que el mensaje surta su efecto, yo necesito la ayuda de ustedes. Así que todos me van a ayudar, sin excepción. No se vale que alguien diga, no, yo no. Todos necesito que me ayuden para que juntos comprendamos la intensidad del pasaje que nos ocupa este domingo. Y la ayuda que yo necesito de ustedes es la siguiente. Quiero, por favor, que en los próximos 30 segundos, todos, sin excepción, cierren sus ojos. Sí, no sea curioso, manténgalos cerrados. Y a mi señal yo le voy a pedir que los abra. Manténgalos cerrados, por favor. Sí, manténgalos cerrados en este momento. Y a la cuenta de 3, 2, 1, ábralos. Y usted se preguntará, ¿y qué nueva locura se le ocurrió al pastor? Lástima que tenemos encendidas las pantallas. Pero es que hubiera querido que todo esto estuviera tan a oscuras que usted no lograra verse ni sus propias manos. Que usted no lograra verse con el otro que tiene la par. ¿Qué sensaciones le causa a usted la oscuridad? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que percibe? Y lo cierto es que estar en oscuridad, si el lugar nos es familiar, nos podríamos caminar, nos podríamos mover con cierta facilidad, porque el lugar nos es familiar y nos pasa en casa a todos nosotros. Que estando en casa a oscuras, porque usted sabe dónde queda la mesa y dónde queda su adorno y dónde queda otra mesa, y usted sabe la dimensión de su sala, aun cuando estuviéramos a oscuras en nuestra propia casa, de alguna manera sabremos caminar. Pero aún así nos tropezamos, ¿ya? Pero ¿qué más le causa a usted la oscuridad? Dígame, ¿qué sensaciones siente si el lugar fuera distinto? Si el lugar a usted le fuera completamente extraño, ¿qué sensaciones le causa a usted estar a oscuras donde no logra ver ni siquiera sus manos en un lugar que ni siquiera tampoco conoce? ¿Acaso le causa miedo? ¿Le causa inseguridad? ¿Le causa ansiedad? ¿Entra usted en sus fobias? Pero ¿qué diferencia es cuando en medio de la oscuridad se enciende una luz? Una luz que por pequeña que sea, vaya, qué gran ayuda la que nos da, ¿no? Esta pequeña luz por lo menos me hace ver que aquí hay una grada, ¿sí? Que aquí hay una grada a la cual yo debo de tener cuidado. Y por muy pequeña que sea la luz, por muy pequeña que sea, me sirve. Es que cuando hablamos de la oscuridad podemos ver su contraparte. Ahora podríamos decir, ¿y cuáles son las bondades de una luz, aunque sea tenue, aunque sea pequeña? Pues una luz me guía. Una luz me dice que debo de tener cuidado. Una luz me dice que yo puedo ir en el camino correcto. Y todas las bondades de la luz las podemos apreciar más cuando estamos en oscuridad. Así que la próxima vez que usted se encuentre en un lugar, hoy somos más modernos, ¿verdad? Porque hoy lo que hacemos es encender el celular y ya vamos encontrando el camino y ya podemos dirigir a otros. Mis hermanos, hablar de la luz es algo que Juan tiene en su corazón. Porque imagínense,
estar a oscuras o a semi-oscuras. Qué distinto es cuando entonces encendemos a plenitud todas las luces. Qué comodidad la que causa, ¿no? Hasta nos alegramos después de pasar 3, 4, 5 días sin luz en casa. De pronto viene la luz y todos dicen, qué alegría, ¿no? Esa sensación de seguridad, esa sensación que no estoy pisando en falso, esa sensación de que puedo ir caminando sin obstáculos. Y mis hermanos, precisamente de eso Juan nos invita a que nos dejemos guiar por él en el pasaje de hoy. Así que la sensación que podemos tener de la luz es lo que Juan, por cierto, Juan en lo sucesivo, él no va a dejar hablar de la luz a lo largo de su evangelio. En lo sucesivo, Juan no solo va a hablar de la luz, Juan a lo largo de todo el evangelio va a ser recurrente en hablar de la luz y en hablar de que Jesús también es vida. Esa luz que vino al mundo. Y por cierto, uno de los grandes filósofos del primer siglo, por cierto, discípulo de Juan, Policarpo, heredó lo que Juan le supo enseñar acerca de la luz. El filósofo Policarpo, en el primer siglo, precisamente, ese fue su gran tema de su pensamiento, la luz. ¿Quiere ver la luz, hermano? Vaya conmigo a lo que Juan nos dice en el capítulo 1, versos del 5, o mejor dicho, del 3 al 5 el día de hoy. Juan capítulo 1, versos del 3 al 5, y cuando estamos aquí en este pasaje es necesario que revisitemos lo que dijimos el domingo anterior, porque no podemos evitar de nuevo encontrarnos con lo que Juan nos comparte, porque él quiere ser claro. Otra vez dentro de lo sencillo, Juan nos explica una verdad profunda. Dijimos el domingo anterior que Mateo, el evangelista Mateo, al hablar de Cristo, él lleva la historia de la vida de Jesús hasta Abraham. Al decir que era descendiente de Abraham y que era del pueblo escogido y que Jesús iba a ser el hijo escogido para una misión. Pero luego Lucas en su genealogía lleva a Jesús en su trayectoria terrenal humana hasta el mismo Adán. Y va a decir allá que es hijo de Dios Adán, y al hablar de hijo de Dios es que Jesús va a ser el hijo de Dios con mayúscula. Pero Juan va aún más atrás, dijimos, y Juan va a decir en el principio era el verbo. Y Juan retrocede hasta la misma eternidad allá donde el verbo, que él sabe llamarlo desde el principio del evangelio, ya existía. Y nos enseñó Juan el domingo anterior que el hijo, el verbo, no es un algo, es un alguien. Que no es una palabra, es una persona. Y que esa persona es preexistente. Jesús no fue creado porque en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo, dice, era Dios. Así que venir el día de hoy y continuar en el versículo 3 lo que procedió. Porque lo que está a punto Juan de decirnos es que desde el principio de la eternidad también va a haber otro principio, tal como también lo señalamos el domingo anterior. Es lo que dice en el versículo 3. De tal manera, hermanos, que el título del mensaje del día de hoy es este que usted tiene frente a usted. Un pasado que todavía es presente. Un pasado que todavía sigue siendo presente. Y en el versículo 3 vamos a comenzar a ver el primero de los 3 principios que encontramos acá en este pasaje el día de hoy. Dígame que lo tiene a la vista, por favor. Juan capítulo 1, verso 3 dice así: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el primer principio con que Juan nos abre la puerta el día de hoy es este, mis hermanos. Juan nos invita a que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que el texto nos sugiere. Y lo primero que él nos va a decir es que la realidad presente tuvo una causa. La realidad presente que conocemos, tal cual la conocemos, tuvo una causa. Es decir, que no está hablando Juan de un accidente. No está hablando Juan de una casualidad.
No está hablando Juan de algo que apareció fortuitamente. No, nada de eso, dice Juan, como lo sugieren muchas teorías de las ciencias humanas. Que esto fue un Big Bang, que esto fue una explosión cósmica, que esto sucedió de casualidad. Y es que, mis hermanos, la casualidad no es una categoría histórica, sépalo. La casualidad no es una categoría histórica. La casualidad no es una categoría cósmica tampoco. Es que la casualidad tampoco es una categoría humana. Es que no se puede hablar de casualidad. Por el contrario, como lo podemos encontrar en la palabra de Dios, es que la causalidad, sí, es una categoría bíblica. Es una categoría teológica. Es una categoría en donde se puede cimentar una verdad que alguien puede creer. Hermanos, no hablamos de casualidades, hablamos de causalidades. Sí, Juan está diciendo que el presente que nosotros conocemos tal cual tuvo una causa. ¿Quiere ver detalles? Detalles ahí en este versículo. Ya Juan ha dicho, el eterno Verbo, Hijo de Dios, segunda persona de la deidad, no es un ser creado como también otras religiones y grupos religiosos sugieren. No, Juan lo lleva a Jesús hasta su misma eternidad, ese hábitat natural suyo, allá donde él ya era, ya existía y que dijimos estaba pros con el Padre cara a cara en una relación. Y esa relación entre ellos también Dios la sabe brindar a su creación. Entonces en el versículo 3 allí encontramos esto que dice, todas las cosas, todas, hermanos, sin excepción, fueron creadas por Él. Las que conocemos, ninguna de ellas vino a ser si no fuera por Él. Así que no es Juan solamente el que habla de esto. Lo refiere Lucas también allá en Colosenses, tal cual lo hemos leído hoy esta mañana. Sí, que el Señor es supremo creador. Él no es producto de la creación, Él es creador, está diciendo Juan. Y Lucas también lo va a mencionar allá en otro de los grandes pasajes de la Escritura, Romanos capítulo 1. También allá Pablo sabe decirnos que ese Dios allá eterno se manifestó y se reveló al hombre. Y lo mismo va a decir el autor a los Hebreos, capítulo 1 de Hebreos, Romanos 1 y también Colosenses 1 y Juan capítulo 1 hablan de lo mismo, del eterno Hijo que se sabe relacionar con su creación. Así es que esto es maravilloso, es tan maravilloso, óigalo, que cuando entendemos y captamos la enseñanza de Juan es porque usted lo puede comprobar cada mañana. A usted que le gustan los amaneceres, a usted que le gustan los atardeceres, quiero decirle que a la luz de lo que Juan nos dice, es que cuando una persona se confronta con la creación, se confronta con Jesucristo. Cuando usted admira lo que admira de la creación, usted se confronta directamente con Jesucristo, porque Jesucristo es creador, dice Juan. Dígame a eso. Jesús es creador, es Señor de la creación. Y para ilustrarlo, vea esta otra foto, por favor. Yo le pregunto, ¿qué es lo que todos estos tienen en común? ¿En qué se parece un elefante? ¿En qué se parece un elefante a un pez? ¿En qué se parece un elefante a una hormiga? ¿En qué se parece un elefante a un pájaro? ¿En qué se parece un elefante a las flores? ¿En qué se parece un elefante a una persona? ¿En qué se parece? Dígame usted, ¿en qué se parecen todos ellos? Es que es creación, es que son seres vivos, creación y seres vivos, pero ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué es lo que los produjo? ¿Qué fue aquel que lo pensó? Es que detrás de la creación de cada ser vivo hay una mente inteligente, hay una creatividad activa, hay alguien que lo piensa, que lo diseña y que lo hace. Es que Dios no fabricó, no hizo animales así inamovibles, no hizo animales inanimados, no hizo solamente cuerpos, hizo también seres vivos.
Y saben, una de las cosas que a mí me llama la atención precisamente es que cuando le ponemos corazón y cabeza y razón a todo esto, es que tuve que llamar a un amigo esta semana. Llamar a un amigo, porque mientras yo leía esto y mientras yo mismo exploro la creación a mi alcance, no puedo llegar a otra conclusión más que decir, de veras que detrás de esto hay una mente muy inteligente. Aquí hay sabiduría de fondo, aquí hay poder absoluto, aquí hay gracia, hay misericordia, hay amplitud, hay todo. Entonces le llamé a este amigo. Este amigo, Gerardo Jovel, es un ingeniero civil muy competente en su profesión. Y entonces yo le pregunté, Gerardo, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú haces? Él es ingeniero civil, construye edificios, casas, de todo. ¿Qué es la diferencia entre lo que hace un ingeniero civil y un arquitecto? Y qué tremendo. ¿Saben? Me dice él. Yo, mientras él me platicaba, yo iba anotando en mi conversación con él, y se los quiero dar tal cual. En mi conversación con él, yo le fui tomando nota. Y oiga esto, la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero que construye es esto. Dice, es que el arquitecto dimensiona los espacios para las actividades en que el ser humano se mueve. Él analiza los espacios, los tamaños, la iluminación, la ventilación, los colores, los contrastes, porque para que el ser humano se sienta bien en su realidad física, eso es lo que hace el arquitecto. Y hay más, el arquitecto piensa en el ambiente, porque el arquitecto debe considerar que la persona tenga esa sensación de paz, de tranquilidad, sensaciones físicas y emocionales. Por ejemplo, me dice él, por ejemplo, una pared verde produce algo diferente a un cuarto gris, ¿cierto? Aún los psicólogos manejan el asunto de los colores. ¿Por qué? Porque un psicólogo le va a decir a usted que para que le dé hambre tiene que estar su entorno con color anaranjado, porque es un color que, dicen, propicia el hambre. Así que ahí se los dejo. Pero dice él que el arquitecto crea para el correcto desempeño de la persona. Ahora, ¿qué hace el ingeniero? Después de haberme explicado que el arquitecto es el que tiene la idea, es el que tiene el concepto acá, es el que tiene todo acá manejándolo, dice él, el ingeniero lleva a cabo la visión que el arquitecto tiene. Entonces, si el arquitecto ha pensado un edificio, entonces el ingeniero dice, bueno, si es un edificio, yo voy a necesitar andamios aquí para construir el primer nivel. Voy a necesitar unas grúas, canguro, como se le llama, si es que se requiere de un rascacielos, ¿no? En cada piso tener una grúa para construir el siguiente piso. Y el ingeniero juega con la ciencia matemática, con la ciencia física. Y si el edificio va a tener puertas automáticas, entonces este ingeniero necesita de software para los que conocemos ahora los edificios inteligentes, ¿no? Necesito tecnología, necesito software y todo eso. Lo que el ingeniero hace es realizar el sueño del arquitecto. Así que el tamaño de un espacio por ejemplo, ¿cuánto es la capacidad de este espacio? Todo eso se piensa, ¿ya? Y se hace de acuerdo a si se va a necesitar maquinaria. Lo que sea que se necesite, hermanos, es interesante, pero me decía él, y esto me llamó la atención, ¿sabe? Me decía él, mucho de lo que vemos, tanto el arquitecto como el ingeniero, mucho de lo que vemos es observando la naturaleza. Observando la naturaleza. Y es que yo estaba pero ávido escribiendo y me decía esto otro. Por ejemplo, se pensó en un avión, se diseñó un avión observando las aves. Me decía, las ramas de los árboles inspiraron y reproducen los sistemas de peso. Wow. Y también ese animalito que todos conocemos, que tiene dientes afilados,
que son capaces de roer y de cortar la corteza de un árbol fuerte y grande y duro. Ese animalito que se llama castor instintivamente derriba un árbol para hacer una presa. Y el hombre crea eso, copia eso. Y el hombre observa la naturaleza. Y es que el hombre, mis hermanos, un animal que lo hace por instinto para recrear su hábitat y vivir allí, el hombre lo reproduce para el bien del ser humano. Interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un pájaro, cualquiera sea la clase del pájaro, usted va a ver nidos de diferentes clases, ¿no es cierto? Me decía él, las hormigas, es que el ser humano observa la creación. Las hormigas con esa red de túneles subterráneos que tienen. Es que el ser humano observa a un animalito pequeño, cómo es su vida allá en el subsuelo, con diferentes túneles allí. El hombre se fija en la creación. Y por otro lado, también decía él, lo que el hombre observa en la naturaleza, por pequeño que sea, el hombre es capaz de reproducirlo a gran escala. Qué interesante, ¿verdad? Y usted quizás se pierde de eso. Hoy, esta mañana que venía, yo venía observando, es que somos así, tan descuidados en observar lo que nos rodea, la naturaleza, qué sé yo, la vegetación, los colores. Hermanos, incluso hasta el hombre observa el carácter de los animales, ¿ya? Observa, analiza, y hay programas que son ricos en contenido e información de cómo el ser humano estudia a los animales, ¿ya? Hasta incluso para ponerle nombre a armamento bélico. Así que la OTAN, por ejemplo, esta semana aprobaron varios países de Europa mandar, óigalo, tanques leopardos allá a Ucrania para ayudarles. Hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre de un animal sigiloso, de un animal que es asesino y que es así, que busca la presa. Hasta los nombres de los animales de la naturaleza sirven para darle nombre a armamento bélico. El hombre observa la naturaleza, el hombre analiza la naturaleza. Y es que no podemos obviarla porque está frente a nosotros. Y mis hermanos, cuando vemos todo eso, es que nos enfrentamos al Creador. El Creador que dice Juan, el que es antes de todas las cosas, se llama Jesucristo. Él es el Creador. Cuando venimos a este punto, tenemos que venir a la verdad que Juan nos explica acá. Que cuando cada uno se confronta a la naturaleza día a día, se confronta con el Creador que se llama Jesús. Así que eso es lo que nos plantea en este primer principio. Todo lo que se hace, se hizo, todo lo que existe, toda la realidad presente no es casualidad. Es que miren, hay que ser tontos, hay que ser estúpidos para creer que esto fue un accidente. No, esto detrás de cada aspecto creado hay una mente inteligente, sabia, poderosa, suprema, que nos garantiza otra cosa. Es lo que el versículo nos va a decir, el pasaje nos va a decir en el verso 4. Detrás de todo esto, sigue diciendo Juan, verso 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así que el segundo principio que Juan nos propone no solamente es que la realidad presente tuvo una causa, un causante, un agente, un creador. También en el versículo 4 Juan nos dice que la vida adquiere un valor con sentido superior por el creador. ¿Ya? Esto no es, hermanos, algo simple. Lo que Juan nos está compartiendo es algo sólido, grande, enorme. Sí, porque él en el versículo 4 nos dice que su vida y la mía y de todo ser humano tiene un sentido de valor superior al resto de la creación. Recordemos que cada día de la creación tuvo que ver con que Dios creó la vegetación y dijo que era bueno. Que creó las estrellas, los cielos, todo, y dijo que era bueno al final del día. Y día tras día hasta llegar a la culminación de esa creación, la recordamos. Y que cuando creó al hombre del polvo de la tierra, lo creó solamente el envoltorio allí. Y dice que le dio hálito de vida.
hálito de vida, soplo de vida, y eso, mis hermanos, va a ser muy distinto al resto de la vida de la creación. Por eso es que, ¿en qué se parece un elefante, una rata, una hormiga, una jirafa, qué sé yo, cualquier ser vivo del hombre? Es porque Dios había dicho al crearlo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Eso es lo que hace la distinción, hermanos, el resto de la creación. Es porque Dios le da un valor y un sentido superior a la vida que el ser humano tiene. A Dios le importa la vida. Sí, tuvo que ver con vida. Tuvo que ver con algo superior. Y le quiero mostrar esta otra foto, porque esta foto yo la tomé ayer, ¿sabe? Yo la tomé ayer, esta foto. Todas las mañanas saco a mi perro ahí al jardín para que, ustedes ya saben. Y un momento antes lo saqué y todo estaba normal. Pero un momento después, aproximadamente unos 45 minutos después, lo saco de nuevo. Pero vi algo distinto allí sobre el césped. Y lo que encontré fue un pájaro muerto. Un pájaro muerto que cuando yo, bueno, esto no estaba hace un momento, y que me acerco, que lo tomo, todavía estaba caliente. Y entonces lo que hice yo fue sacar mis conocimientos de primeros auxilios, y por más que lo froté, le golpeé, no, nada de eso, no, así, con los dedos, ya, por más que lo toqué, lo golpeé, lo moví, lo sacudí, estaba muerto. Y entonces me sirvió para traerles esto a ustedes, porque ¿qué se diferencia? Usted se ha preguntado quizás, ¿y qué pasa cuando un animal muere? Cuando un animal muere, mi hermano, simplemente deja de ser un ser vivo. No tiene alma, no tiene espíritu, hasta ahí llega. Su vida llega y es estrictamente limitada a lo terrenal, pero el ser humano no. El ser humano tiene alma. El ser humano tiene espíritu, y por eso es que cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque el hombre iba a tener conciencia moral. El hombre iba a entender lo que es bueno y lo que es malo. El hombre iba a tener voluntad tal cual Dios la tiene. Es que Dios no creó robots. Si hubiera querido, entonces hubiera sido otra la historia. Pero Dios creó seres humanos y su vida es superior al resto de la creación, porque tiene alma, espíritu, y eso tiene una trascendencia no solamente terrenal, ¿sabe? También eterna. A Dios le importa tanto el ser humano, hermanos, que por eso Él le dio algo distinto del resto de la creación. Lo vamos a hacer a imagen y semejanza nuestra, dijo Él. Lo pensó, lo diseñó, le puso el ambiente que necesitaba para vivir. Y oigan, qué interesante. Pero ni siquiera la caída cambió el propósito de Dios. Ya sabemos, ¿no? Que el hombre peca y la hecatombe se vino por encima de todos nosotros. La historia quedó condicionada de esa manera a partir del pecado de desobediencia. Es decir, nadie se escapa de tal cosa. Sin embargo, Dios permitió que el hombre siguiera viviendo. Sí, quedó condicionado su tiempo sobre esta tierra. Allá en un pasaje de los Salmos dice que son 70, que son 80 en los más robustos, y aquellos que viven más, bueno, que aguanten, ¿no? De pura raza. Pero, hermanos, es esto, que a pesar de la caída, a pesar del pecado, Dios no cambió su plan con el hombre. Lo dejó vivir. Y lo dejó vivir para algo, porque hay un propósito. Y como lo dice Pablo en todas sus epístolas, y como nos lo está diciendo Juan, es que lo creó para que el hombre tuviera conciencia de ese creador que lo busca, de ese creador que tiene la capacidad y que muestra la iniciativa de relacionarse, de buscarlo, de convencerlo de que vive en oscuridad y que no puede remediar tal cosa por sí mismo. Es que Dios y Cristo vienen a ser la luz que le alumbra la podredumbre de la vida de toda persona. Es Jesús que brilla, es Jesús que viene, es Jesús que nos da todo lo que Él tiene para que, Dios mío, nuestra vida sea completa. ¿Sabe? De veras, cuando decimos que en Él esa luz hermosa nos ilumina, no es para iluminar en parte. No es para iluminar en parte, porque no se trata de cambiarnos en parte.
ilumina para que vengamos a ser para Él completamente. ¿Nota usted la diferencia? Así que viene, y esa es la gran diferencia entre un pájaro que se muere y que hasta ahí llegó, porque su vida es solo terrenal. No hay un después para un pájaro. Pero un ser humano fue creado porque Dios lo pensó para su gloria, con un plan eterno, no solamente terrenal. Y mis hermanos, es ahí donde trasciende el gran mensaje de Juan. Es que la luz viene para, entonces, no solamente revelar. Ahora volvamos al ejemplo físico que pusimos al principio, ¿no? Dígame, ¿qué siente usted con la oscuridad? Yo he estado en lugares, oiga, ni loco me vuelvo a meter ahí. Una vez fui aquí al este de Los Ángeles. Y oigan, Dios mío, lo primero que sentí fue espanto. Yo pensé que solo en las películas se miraba eso. De veras. Y más que mi carro en ese momento parecía de agente federal. Y que estoy ahí, que oigo el helicóptero y pasa la luz a la par mía, persiguiendo a alguien. Y después el helicóptero pasa de regreso persiguiendo a otro. Allí. Y un barrio donde yo dije, Dios mío, aquí quién sabe que salga vivo. Es más, a donde fui fue a un funeral y saben, yo dije, definitivamente yo el carro lo daba por perdido en ese lugar. Pero hermanos, la oscuridad da miedo. Hasta el más valiente le sudan las manos. Tiembla, camina inseguro. Y aquí en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de todos los hombres. Jesús puede ser la luz que alumbra la oscuridad del pecado. Porque a pesar del pecado, Dios sigue buscando al hombre. Y es Jesús quien viene y nos confronta entonces personalmente. Aquí no es de que el asunto de lo que se dice de pecado tiene que ver con el que está a la par suya. No, no tiene que ver con el que está atrás. No, tiene que ver con usted y con él, conmigo y con él personalmente y de una manera inevitable. Jesús es la luz que revela, que disipa, que quita y que cambia la realidad del hombre pecador. Entonces, no solamente es físico el asunto, es eterno. Y para eso es que nos quiere. Es que el ser humano puede adquirir, óigalo, su vida terrenal, su vida física viene de parte de Dios. Pero Dios no solamente es capaz de dar vida física, porque la luz que resplandece a todo hombre se refiere a la vida espiritual, a la vida eterna. Y Dios, por tenerla, por ser existente, el Hijo amado, Él la puede dar. Él la puede conceder. Puede crear vida física Jesucristo y puede crear vida espiritual para una vida eterna también. Entonces esto nos pone, hermanos, en una realidad que, vamos, tenemos que ser conclusivos con esto. Porque mucha gente vive equivocado, vive confundido, vive así, creyendo cualquier cosa, pensando esto, óigalo, que la religión lo va a salvar. No hay religión que salve a nadie, ni siquiera la religión evangélica, óigalo. Porque como religión, ninguna religión salva a la persona. Nadie tiene la capacidad de tampoco ser salvo por buenas obras. Y a lo que vamos es esto. Es que siempre la religión y siempre el esfuerzo humano y cualquier otra tendencia o teoría le está diciendo al hombre que puede ser salvo por sí mismo. Al final de cuentas, el que se salva soy yo, no nadie interviniendo. Porque si yo hago buenas obras y si yo creo que mis buenas obras me salvan, entonces mi salvador soy yo mismo. ¿Sí se da cuenta? Y lo que Juan está diciendo es que nadie puede cambiar la oscuridad de nuestro ser, nadie. Por mucho que nos esforcemos, el único que puede es aquel en el que está la vida, en el que puede venir a la oscuridad de cualquiera y alumbrarlo, iluminarlo y llevarlo a donde Él quiere. Entonces aquí, hermanos, la aplicación es esta. La aplicación es, la salvación se obtiene solo por aquel que es vida y es luz. Solo por aquel que es vida y es luz.
Y con eso dicho en el versículo 4, entonces Juan pasa a darnos el tercero y último principio. Ahora miren lo que dice el versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El principio es este. La luz pone al descubierto todas las desventajas de la oscuridad. La luz pone al descubierto todas las desventajas de la oscuridad. Y mire qué bonito, Juan. De veras debemos de agradecérselo que lo diga de esta forma. Porque él sigue usando elementos sencillos, simples. Miren, hasta la persona más simple, hasta la persona que podría considerarse corriente, regular. Sí, que no se necesita ser profesional para entender algo tan simple. Así como él ha usado en su audiencia la palabra verbo, que ellos entendían que les explicaba su realidad, está diciendo que verbo es una persona, es un alguien. Y ahora él dice que esa persona es luz. Ya sabemos qué pasa con la oscuridad. Y ya sabemos la alegría que nos causa y la comodidad que nos causa la luz. Ese fenómeno físico que todos entendemos, lo podemos entender entonces desde su lado espiritual. La maldad, mis hermanos, del pecado, ni la maldad ni del pecado pudieron limitar a que Jesucristo viniera a este mundo. Ni la maldad ni el pecado lograron detener al que siempre tiene la iniciativa de buscar. Y este Jesús, óigalo, siendo creador, Él se hace parte de la creación. Él viene, y por eso es que más adelante Juan va a decir, y aquel verbo fue hecho carne. Es Jesús el que nos viene a dar seguridad para que en nuestra oscuridad de pecado Él sepa tratar con eso. Solo en Jesucristo hay vida y solo en Jesucristo uno se puede dar cuenta cuán pecador es. Es que entre más oscura sea nuestra vida, entonces más vamos a apreciarlo a Él en lo que ofrece. Dice el versículo, la luz en las tinieblas resplandece. Y mis hermanos, con Juan podemos ser concluyentes desde el principio. Entonces Jesús es vida, es luz. Entonces Él es Señor. Él es supremo, soberano, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, creador, Señor al final de cuentas. Él es luz, es vida, tiene poder sobre la oscuridad, tiene poder sobre el pecado. El único que sabe tratar con la miseria de toda persona y el único también que le puede llevar a la solución que necesita para darle el derecho en su gracia de llamarnos hijos suyos, para que la persona entienda que yo no puedo tratar con mi pecado y necesito que alguien venga a mi túnel oscuro para que Él brille, para que Él sea exaltado. Entonces, ¿con qué verdad nos quedamos ahí? Anótela, porque la luz para Juan es esta. La luz del Evangelio expone la oscuridad. Sí, del corazón para arrepentimiento. Y quiero aclarar eso, por favor. La luz del Evangelio expone la oscuridad del corazón para arrepentimiento. Y quiero señalar esa última palabra, para arrepentimiento. El gran propósito de Cristo al venir fue precisamente para que el hombre pudiera darse cuenta de su oscuridad y necesitar el perdón, el arrepentimiento. Pero ¿sabe qué hace mucha gente? Aquí es donde quizás nosotros nos hemos confundido también. Pero mucha gente lo que tiene es remordimiento, no arrepentimiento. Lo que la gente tiene es sentirse solamente mal por lo que ha hecho y hasta ahí. Y sentirse otra vez mal por otra cosa que hace. Y el hombre, el ser humano, tiene la tendencia a vivir con remordimiento, solamente sintiéndose mal. Y que está mal, sí, está mal. Pero no resuelve nada con sentirse mal. Es que a lo que Jesucristo llama a toda persona es no a sentir remordimiento, es a tener arrepentimiento para una vida nueva. Así es que en Cristo, hermanos,
podemos tener eso y más. Si usted se quiere sentir mal, visite a los terapeutas. Pero si usted quiere tener libertad de esa oscuridad, brillo en su alma, brillo en su espíritu, vida nueva, espiritualidad eterna garantizada, entonces hay que venir en arrepentimiento al Señor, porque solo Él sabe tratar con eso. Y mis hermanos, con esa verdad expuesta por Juan ahora, oramos juntos y le decimos: Señor, muchas gracias. Qué hermosa, Señor, es tu luz. Es que más la podemos admirar. Podemos darnos cuenta, Señor, de cuánto tú valoras la vida nuestra. Nos hiciste a tu imagen y semejanza para reconocerte como Señor, como Salvador, como Supremo. Nos has alcanzado y día a día, Señor, tú nos has confrontado contigo a través de tu misma creación, Señor. Nos confrontamos con tu Hijo para que nuestra fe en Él siga siendo firme. Señor, quita todas aquellas cosas que aminoren nuestra relación contigo. Quita cualquier actitud que nos prive del gozo eterno de lo que somos. Del perdón hermoso, profundo y maravilloso que nos has dado. Del derecho también, sin merecerlo, de llamarte Padre. Que en tu gracia, Señor, tú nos has hecho hijos. Porque en Él tú nos has hecho nuevas criaturas. Nos has dado vida eterna. Y por eso, Señor, con agradecimiento, sí, adoramos al Creador, no la creación. Te adoramos a ti, Señor, y queremos que esa experiencia de conocerte día con día cambie nuestras actitudes. Para que nuestra relación contigo sea cercana, profunda y constante. Y que podamos someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Muchas gracias por esta familia tuya. Muchas gracias por aquellos que nos oyen. Y oramos para que tú alumbres esa oscuridad donde tú puedes disipar, Señor, pecado. Esa condenación. Para que la gloria de tu salvación, Señor, venga y también les haga parte tuya completamente. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar aquí. De dejarnos guiar por Juan a lo largo de su evangelio para seguir descubriendo al que es la luz y el que es vida. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y el honor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos,